encontramos aquí en la nota de la semana de este portal UNCE y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que todos están hablando actualmente, un tema lamentablemente triste, pero a la vez que nos da para pensar mucho. Estoy con Vicky Palazzi, ella es investigadora del INDES y también comunicadora social. Hola Vicky, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias por pensar en mí para poder dedicar unos minutos a reflexionar sobre esto. Vamos a hablar de la cuestión de la educación sexual en la juventud y también hablar sobre esta orientación que se le quiere dar en la perspectiva de género, ¿no? Ya que ahora estamos hablando por el tema de los femicidios y de la violencia de género, que bueno, por suerte, digamos, en la sociedad hemos empezado a abrir los ojos para hablar de estos temas. Tenemos una herramienta que es muy útil para empezar a pensar desde antes, que es la Ley de Educación Sexual Integral, 26.150. Una ley que está sancionada hace mucho tiempo, se ha sancionado en el año 2006 y bueno, ¿qué pasa? Cuando se sanciona la ley se contempla justamente esto, que toda ley necesita de un periodo de adaptación. Entonces se prevé un lapso más o menos de 4 años, es decir, hasta el 2010, justamente para que los docentes se empiecen a capacitar, para que se pueda generar material didáctico, cartillas, herramientas, y bueno, también para que los colegios hagan su bajada. Ese lapso termina en el 2010, hoy estamos a 2015, y tenemos una herramienta que es sumamente útil y que no se está aplicando como debiera en la realidad local. Bien, dentro de las investigaciones que estás haciendo vos en el INDES, Vicky, estás, digamos, averiguando o yendo a las escuelas para ver si se aplica esta ley verdaderamente, si los docentes la conocen y cuál es la respuesta que encuentras. Bien, es importante lo que dices porque todo lo que estoy diciendo no sale de mi boca. Sí sale de mi boca, pero tiene un argumento y tiene una fundamentación. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en investigación en este espacio desde el INDES, con el grupo de Género, Políticas y Derechos, y hemos realizado encuestas, hemos trabajado en grupos focales, hemos ido a los colegios, y la realidad es alarmante. Hay muy pocos colegios que están educando en la sexualidad, y aquellos que lo hacen no están aplicando la ley como deberían. Claro, quizás porque no la conocen o porque no saben cómo aplicarla. Sí, todo lo que está diciendo tiene que ver, o sea, hay un desconocimiento de la ley, muchos docentes, hay encuestas que dicen, hemos encuestado alrededor de 300 docentes y más del 50% desconoce la ley. De ese porcentaje que la conoce, solamente un porcentaje mínimo dice estarla aplicando en su establecimiento educativo. Y de ese porcentaje que la aplica habría que ver también cómo se la está aplicando, porque la ley es muy rigurosa, no habla de una bajada que es eventual, que se puede hacer a través en 2 épocas del año, a través de talleres o invitando a médicos, sino habla de una visión que es integral e integradora. La ley tiene 2 patas que son muy fuertes. Una, que habla de la educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Está pensado justamente para empezar a despegar la sexualidad de ese abordaje biológico con el que siempre se la ha tratado, es decir, despegarla de las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, despegarla de solamente los métodos anticonceptivos, del aparato reproductor femenino y masculino. No quiere decir que no sea importante, todo esto que estoy diciendo es importante, pero la Ley de Educación Sexual Integral abarca muchos otros aspectos, los derechos, el autoestima, los valores, los sentimientos también tienen que ver con la educación sexual, las prohibiciones, los mitos. Y la otra pata muy importante, que más que una pata es un eje transversal, es la perspectiva de género que tiene la ley. En todo momento, en todos los contenidos, la ley propone analizar el género como categoría que genera desigualdad entre varones y mujeres, a través de lo que vamos construyendo todos los días en nuestra sociedad. Y una cosa muy importante también es que la ley no está pensada para los adolescentes, no está pensada para cuando ocurre la iniciación sexual, la iniciación de las prácticas sexuales. La ley se piensa desde jardín hasta el nivel terciario, docente, terciarios, digamos, para el profesorado también, obviamente con una adaptación de contenidos según a quién va dirigida. Bien, en esto que hablabas de incluir la perspectiva de género en el marco de la educación sexual, ¿de qué manera crees vos o de qué manera ustedes han investigado sobre cómo va a contribuir esto
a esta cuestión de hoy que estamos tratando de combatir, ¿no? La violencia de género y los femicidios. Bueno, te doy un ejemplo más claro que a lo mejor sirve para pensar en esto que me preguntas. Dentro de los talleres que nosotros dictamos como grupo de investigación, que los ofrecemos a los colegios, hemos trabajado con colegios secundarios, no solamente de aquí, sino también del interior, hay uno que se llama Género para principiantes. Es una de las imágenes que estamos viendo por ahí. Estas imágenes pertenecen a una cámara oculta que hemos hecho. ¿Qué hace este taller? Los invitamos a los alumnos y a las alumnas a que empiecen a reflexionar cómo desde los diferentes discursos, llamémosle la familia, las canciones que ellos bailan, los cuentos infantiles, las leyendas, ya se empiezan a plantear desde muy temprano, algo muy importante son también los juguetes y los juegos. Los colores de la ropa también me parece. Sí. Los colores de la ropa, vos estás en la panza y sos celeste o sos rosa. Sí. Cómo desde diferentes lugares, todo el tiempo, permanentemente, nos están imponiendo, nos están metiendo en la cabeza cómo tenemos que ser si somos hombres y cómo tenemos que ser si somos mujeres. ¿Qué pasa? Estos discursos que nos llegan todo el tiempo como una lluvia permanente, empiezan a naturalizarse. Claro. Son impuestos y son construcciones hechas por alguien, pero son hechas desde tan temprana edad que nosotros las vamos asumiendo como natural. Entonces, en el cuento de la Cenicienta hay una Cenicienta que está limpiando, que está planchando y que necesita de que alguien masculino, un varón, la rescate para poder ser feliz. En las canciones bailamos todo el tiempo música que hace referencia a la mujer como objeto sexual, a si tiene grande la cola, si tiene chica, cómo la mueve, y la naturalizamos. Desde la familia nos dicen, vos porque sos mujer, anda, tende la cama, pone la mesa, y vos porque sos varón tienes permiso de irte a jugar al fútbol. O sea que ustedes los exponen a los chicos, digamos, a todos estos discursos, a estos objetos, a estas imágenes. ¿Y qué pasa con los chicos en ese momento? Está buena esa pregunta, ¿qué pasa? Y ahí están. ¿Qué pasa con los chicos? Una vez que logran salir de su asombro, empiezan a pensar. Los adolescentes tienen algo mágico que es tan gratificante trabajar con ellos porque la opinión de un adolescente muchas veces no es la opinión propia, es la opinión de su papá, de su mamá, de alguien que admira. Entonces ellos son repetidores de opiniones. Es hasta la adolescencia que es en donde empiezan a formar sus propios puntos de vista. Claro. Entonces, si vos a este adolescente le ofreces esa información que le permiten pensar en posibilidades diferentes, yo creo que ya se ha hecho una gran contribución. Porque ellos pueden decirte una cosa al inicio del taller y vamos viendo cómo después de charlar, después de invitarlos a pensar. Claro. Decir que está construido por varones y mujeres significa que alguien lo ha pensado y significa sobre todo que se puede criticar y más que nada que se puede cambiar. Pero eso implica un gran esfuerzo mental, entonces es más fácil decir es natural porque así está dado. Es más difícil decir no, lo hemos construido. ¿Quiénes tenían poder? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Entonces, cuando logran entender eso y romper la barrera de decir, bueno, así porque es natural, suceden cosas muy importantes. Bueno, Vicky, te agradezco mucho por haber venido y quedan como consignas ahí en el público de pronto que ha escuchado la entrevista, ¿no? Para acercarse, interesarse por la Ley de Educación Sexual y también por la marcha que se viene el 3 de junio. No sé si quieres invitar a la gente que se sume, a tomar conciencia, ¿no? Sí, es muy importante poder sumar, poder acompañar, no quedarse callado, movilizarse desde el lugar que nos toca y sobre todo siempre estar receptivos a la reflexión y a pensar cómo, con aportes mínimos, tal vez desde nuestros espacios como docentes. Si no sé como docente cómo hacer, recurrir a quienes saben. Hay muchísimo material de Nación, hay cartillas que están muy bien pensadas, muy bien planteadas, hay afiches, hay cuadernos. También pueden recurrir al grupo del INDES, el grupo de Género, Políticas y Derechos. En este espacio hemos ofrecido cursos. O sea, hay gente capacitada, hay gente que sabe y que está disponible para aquellas personas que les interese empezar a aportar y a pensar en una aplicación real de la educación sexual. Bueno, esperamos tenerte de vuelta aquí, Vicky, para seguir hablando de este tema muy, muy interesante e importante para las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después de este corte seguimos con más Portal 11.